Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos de nuevo a otra sesión más del curso Cultura de Paz y Derechos Humanos. En este capítulo vamos a hablar sobre lo que es la educación para la paz. La paz, pues como habíamos dicho y como habíamos hablado en capítulos anteriores, pues debemos de entenderla como un proceso que es dinámico, que es permanente y no como un estado estático, es decir, es un proceso que se da en el tiempo. Y esto implica que se transforman las relaciones entre las personas, relaciones que pueden llegar a ser pues injustas en cuanto al un tema de dominio de unas personas sobre otras, y entonces necesitamos ir superando esta violencia estructural que está presente en nuestras sociedades. Entonces se plantea en esta clase que la educación es un medio, pues, que es muy bueno, que es fundamental para que podamos crear actitudes de paz que prevengan la violencia y que destierren absolutamente de nuestras sociedades la violencia de carácter estructural. La educación para la paz, pues, se relaciona con valores, ¿no? Que son fundamentales para que se dé esta educación, que se pueda hacer un modelo, ¿no? Un modelo de educación para la paz tiene que estar fundado en valores de cultura de paz. Entonces, pues estos valores los vemos como universales, ¿no? Es decir, implica que en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, estos valores son apreciados como algo que es positivo, como sería, por ejemplo, la justicia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la cooperación y la igualdad. Entonces, la paz positiva, pues va más allá de una ausencia de guerra, como decíamos, y parafraseando al politólogo noruego Haltung, eh, requiere equidad social, requiere de derechos humanos, requiere desarrollo sostenible, ¿no? Como esta teoría nos lo indica. Entonces la exclusión, la pobreza y la discriminación, pues serían causas de violencia y obstáculos para la paz. Por lo tanto, habríamos de trabajar en términos positivos sobre los valores universales que son justicia, solidaridad, etcétera, y en términos de ir trabajando sobre la erradicación de actitudes y valores negativos para la paz, como serían la exclusión, la pobreza y la discriminación. Entonces, pues resaltamos aquí que es muy importante el diálogo intercultural e interreligioso como una herramienta de entendimiento para la paz, y bueno, así como también el hecho de que diversas organizaciones en el mundo desde hace tiempo han promovido la idea de una cultura de paz, ¿no? Desde los años 90, en el siglo XX, por ejemplo, la UNESCO pues la vincula con la convivencia y con el respeto mutuo. Entonces, estos valores que son, ¿verdad? Por ejemplo, la justicia. Bueno, la paz positiva, entonces, requiere la existencia de justicia social. Sin las condiciones de equidad, o sea, de igualdad entre las personas, la ausencia de guerra es paz negativa solamente. O sea, si existe desigualdad, aunque no haya guerra, pues hay un estado de violencia, ¿no? La justicia, entonces, se entiende como el fundamento para una convivencia armónica. Es la base que fundamenta la convivencia armónica. Y es la base de la paz positiva, es decir, sin justicia social solo hay ausencia de conflicto armado, pero sigue habiendo violencia, ¿no? La justicia también garantiza condiciones para una convivencia armónica. Por su parte, la solidaridad implica que reconozcamos la interdependencia entre personas y pueblos y promueve la cooperación frente a los desafíos globales como la pobreza y como la desigualdad. También debemos de reconocer que la solidaridad es esencial para que podamos superar exclusión y discriminación, y la solidaridad pues parte de reconocer la interdependencia entre pueblos y personas, o sea, todos necesitamos de todos, ¿no?
así como que la solidaridad promueve cooperación frente a la desigualdad y la pobreza, es decir, frente a la presencia de desigualdades en nuestras sociedades, la solidaridad allana el camino para eliminar estas brechas. El respeto es otro de los grandes valores de una cultura de la paz. Se concibe como la base, pues, del reconocimiento de la dignidad humana, ¿verdad? Todos somos dignos de merecer respeto. No hay persona en el mundo que no merezca respeto, aún su condición, aún su situación, aún su raza, aún las cosas que haya hecho, inclusive cosas negativas. Es de reconocer que ninguna persona puede ser ajena al respeto. Necesitamos dirigirnos con respeto a toda la gente, y el respeto entonces asegura que se acepte la diversidad cultural y religiosa. Y es también una condición muy necesaria para garantizar los derechos humanos universales. Estos derechos humanos que se aplican a toda la humanidad, sin conceder ningún distingo y sin asumir ningún problema que obstaculice la aplicación de estos derechos. También el respeto se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Y supone que debemos aceptar a las personas con independencia de cualquier condición que éstas tengan. La tolerancia es otro valor importante de una cultura de paz, y definitivamente no se limita a la aceptación, sino implica un diálogo activo. Fomenta el entendimiento intercultural y evita los prejuicios. Se vincula la tolerancia con la idea de que ha difundido la UNESCO de promover una cultura basada en la convivencia pacífica. Y más que aceptación pasiva, implica un diálogo activo, ¿no? La tolerancia implica que nos sentemos a dialogar con el otro, y que a partir de este diálogo allanemos nuestras diferencias y vayamos entendiéndonos mejor unos a otros. Y entonces esto previene que se formen prejuicios y fomenta el entendimiento intercultural. Por su parte, la cooperación nos supone que trabajemos juntos para resolver conflictos y problemas comunes. Se da a nivel local como internacional, es decir, la cooperación no solamente se da entre nuestros próximos, sino se da entre las ciudades, se da entre las regiones, se da entre las naciones, y se puede dar a un nivel planetario. Constituye pues una alternativa frente a relaciones basadas en competencia y dominación. O sea, la cooperación debería de sustituir a la competencia y a la dominación. Debería la cooperación ser un artefacto contra el poder. Y también, bueno, la cooperación implica pues que se trabaje conjuntamente para resolver conflictos y problemas comunes, ¿no? También la cooperación es una muy buena alternativa a las competencias y a las relaciones de poder, como decíamos. Es decir, puede sustituirlas claramente, ¿no? Otro valor que es importante como un cimiento de un modelo educativo para la paz, pues sería la igualdad. Y la igualdad afirma que no puede haber paz sin igualdad de oportunidades y de derechos, ¿no? También nos indica que la discriminación, especialmente de las mujeres y los grupos vulnerables, hacia los niños, los ancianos, pues es hacia personas con discapacidad, pues esa discriminación es fuente de violencia. La paz exige, por lo tanto, un trato equitativo en las estructuras sociales, económicas y políticas. Sin igualdad de oportunidades y de derechos, pues definitivamente no hay paz que nos pueda durar, ¿no? O sea, frente a la desigualdad es muy difícil sostener una paz positiva. Entonces, la discriminación contra las personas vulnerables, contra las mujeres, contra los niños, contra ancianos, contra personas con discapacidad, inmigrantes, personas de otra raza, etcétera, etcétera, pues es una fuente de violencia. También la equidad es importante considerarla que complementa, ¿verdad?, a la igualdad, pues implica un trato justo y diferenciado según necesidades. Es decir, mientras que la igualdad nos sitúa en igualdad
de derechos, o sea, todos tenemos los mismos derechos. La equidad establece que si hay un grupo desfavorecido por una cuestión histórica, por ejemplo, un trato injusto histórico que ha sufrido un grupo desfavorecido, puede ser el caso, por ejemplo, en algunos momentos de la historia de las mujeres, por ejemplo, cuando no se les consideraba ciudadanas para votar y luego, tras un proceso importante de lucha, adquieren el derecho a votar. Pues en este punto en el que se está equilibrando su estatus de derecho, ¿no? Con otros grupos minoritarios o mayoritarios, pues en ese punto de equilibrio hay que aplicar el criterio de equidad, en donde empujemos mediante la equidad al grupo desfavorecido hasta alinearlo con el grupo pues más favorecido, ¿no? Y la equidad entonces busca superar las desigualdades históricas y estructurales, ¿no? Otro valor importante para un modelo de educación para la paz, pues sería la democracia, ¿no? Y esta es una condición muy importante, indispensable para la cultura de la paz. Ha probado ser un buen sistema de allanar diferencias en las sociedades y elegir lo que es mejor para las sociedades. También implica la participación ciudadana real, la transparencia y la legitimidad en las instituciones, aunque hay que reconocer que la democracia pues tiene grandes retos frente al poder de los medios, por ejemplo. Los medios, sean los medios tradicionales, ¿no? La televisión, la radio, etcétera, los periódicos, o sean los nuevos medios, los que se basan en Internet, como las redes sociales, etcétera, pues resultan ser herramientas muy efectivas para cambiar la mentalidad de las personas y conducir a las masas hacia pues soluciones o hacia elecciones que favorezcan a pequeños grupos, ¿no? Que tienen el control de los medios. Entonces, o que tienen el poder político, económico, militar, el poder, ¿no? Para tomar a los medios y dirigirle la opinión pública hacia sus intereses particulares. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La democracia es un asunto que hay que cuidar, hay que vigilar, hay que transparentar, es importante. También otro valor importante, pues es la libertad, ¿no? Es inseparable de la dignidad y los derechos humanos, ¿no? De hecho, gran parte de los derechos humanos son derechos para la libertad y garantiza la posibilidad de elección y autonomía personal. Otro valor importante es el diálogo, que es una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos y nos permite intercambiar entre las personas respetuosamente nuestras ideas y también nos permite el diálogo, el reconocimiento del otro. Ahora bien, ¿cómo sería un modelo de educación para la paz? Pues la educación es un medio fundamental para consolidar una cultura de paz. Esto lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, si no nos educamos para la paz, pues es difícil que aceptemos los postulados que nos propone una teoría de la paz positiva, ¿no? También debemos de pensar es que este modelo de educación para la paz pues no debe limitarse a solamente transmitir conocimientos. Tiene que formar en valores, tiene que formar en actitudes, tiene que formar en conductas que sean coherentes con los derechos humanos. Es decir, una educación, un modelo de educación para la paz tiene que fundamentarse en los derechos humanos, ¿no? También debemos de asumir que este modelo se debe de concebir como un proceso de transformación social que está orientado a fortalecer la justicia, la equidad y el respeto. Ahora bien, este modelo de educación para la paz, pues debe de tener fundamentos básicos, ¿no? La escuela debe ser considerada como un espacio estratégico para la formación en esta cultura de paz, ¿no? El currículum, o sea, los contenidos de la educación, los valores que transmite estos contenidos, las dinámicas de trabajo, las habilidades que fomenta, pues debe de incluir los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, ¿no? La formación que se dé en la educación para la paz debe ser integral, no solo cognitiva.
también debe ser afectiva, por una parte, y por otra parte, ética. Y el rol del docente, pues aquí resulta ser clave, ¿no? Más que enseñar conceptos o transmitir definiciones, debe modelar valores en la práctica diaria. Entonces, es una educación que se debe dirigir concretamente hacia la vida de cada uno de nosotros y ser aplicada en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, una educación para la paz, pues requiere que articulemos teoría y práctica, ¿no? Incentivando la participación activa de los alumnos en su entorno para que pongan a prueba esto que se enseña en la educación para la paz. También es necesario subrayar que es muy importante que las políticas públicas educativas prioricen la paz y los derechos humanos, es decir, no vale de nada que tengamos una educación para la paz dirigida a los alumnos cuando en la universidad no se fomenta la paz entre los profesores, ¿no? O existen estructuras de exclusión y de explotación y de opresión que mantienen a los profesores, pues, eh, sujetos a un poder violento, un poder, por ejemplo, que te puede quitar incentivos salariales o te puede degradar tu percepción salarial si no haces tal o cual cosa que el poderoso, digamos que la administración universitaria, pues mande, ¿no? Bueno, no, esto se debe de erradicar. O sea, si estamos enseñando una cultura de la paz a los estudiantes, pues debe de prevalecer en la institución una cultura de paz, ¿no? También, bueno, este modelo de educación para la paz podría tener como meta final o debe tener como meta final, pues que formemos ciudadanos que sean críticos, responsables y comprometidos con la transformación social, o sea, gente que observe su entorno, que pueda calificarlo y que ayude a mejorar su entorno. También, bueno, está el rol del sistema educativo, ¿no? La escuela, pues es un espacio estratégico para promover los valores de paz. La educación debe ser vivencial y práctica, no solo discursiva. O sea, debemos de ir hacia las comunidades, ir hacia las situaciones individuales y a partir de esto, bueno, hacer un fomento de la paz. El currículum debe de integrar contenidos de derechos humanos, democracia, justicia y medio ambiente, como habíamos dicho, y el docente, pues debe ser un profesor que siga un modelo de convivencia pacífica, ¿no? O sea, el profesor mismo en su clase debe alentar una convivencia pacífica, es decir, eliminar insultos, eliminar malas palabras, eliminar estrategias punitivas para obligar a los alumnos a hacer tal o cual cosa. Si bien es cierto que necesitamos tener ciertas obligaciones, pues debemos asumir esas obligaciones, no que se nos impongan como una situación violenta, ¿no? También debe de fomentar actitudes de diálogo, tolerancia y cooperación entre los alumnos, ¿no? En su grupo, enseñar a resolver conflictos sin violencia, ¿verdad? Por ejemplo, por supuesto, mediante el ejemplo. La formación del alumnado en este modelo de educación para la paz, pues los estudiantes entonces deben de ser formados como ciudadanos críticos y responsables, asumir su mayoría de edad, los ciudadanos, los alumnos, y que esta mayoría de edad pues los haga responsables de sus actos, ¿no? También desarrollar competencias de participación social activa, es decir, involucrar al estudiante en su comunidad para que participe activamente en la transformación. Y el objetivo de esto, pues, no es otra cosa más que preparar a personas comprometidas con la transformación social, ¿no? Y bueno, en cuanto a las políticas públicas y la sociedad, es necesario, como decía, que las políticas educativas prioricen la cultura de la paz y las instancias, las instituciones educativas se transformen en la paz. La educación para la paz entonces requiere un apoyo de las instituciones, de las familias y de la comunidad. No es una cosa que se dé en el aula y solamente en el aula. Es una cosa que trasciende al aula, que penetra en las instituciones, que va hacia las comunidades y que potencialmente puede llegar a transformarlas, ¿no? La paz y la educación, entonces, los vemos como sus procesos inseparables. Sin educación no hay paz sostenible y sin paz no hay desarrollo humano. Entonces,
pues necesitamos la paz como un valor fundamental. Entonces, pues es necesario que fortalezcamos esta cultura de paz a través del respeto, primero del conocimiento, ¿no? Y luego del respeto a los derechos humanos. La paz y los derechos humanos entonces son inseparables. Sin justicia, sin libertad, sin dignidad, no hay paz duradera. Se insiste en este modelo de educación para la paz que el respeto a los derechos fundamentales debe reflejarse en las políticas públicas siempre, en todos los niveles, desde las relaciones de los maestros y los alumnos, a las relaciones entre los maestros, las relaciones de los maestros con la institución, las relaciones de la institución con el poder político, la relación de las comunidades con este poder, que todo esté permeado por la paz, ¿no? La paz entonces es un proyecto civilizatorio, o sea, se transforma entonces en un proyecto civilizatorio que requiere de nosotros el compromiso ético y la participación. Es un compromiso de nuestra civilización la paz. No es un ideal abstracto, es una práctica cotidiana y esta práctica cotidiana se construye en la vida personal, se construye en la vida comunitaria e institucional y entonces se reafirma la necesidad de la acción conjunta del Estado, de la sociedad civil y de los organismos internacionales. Esto podría, digamos, redondear este modelo de educación para la paz. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.